Ok, entonces me avisas cuando ya esté listo para grabar. Ya estoy grabando. Adelante. Muy Cuando buenas tú quieras. noches. Muy buenas noches. En primer lugar, deseo agradecer a la Academia de Ingeniería de México por la cordial invitación para intercambiar sobre las lecciones aprendidas con el paso del huracán Eta y Iota y el rol de los ingenieros y arquitectos y sus organizaciones en la gestión de desastres. Quisiera también agradecer a la Comisión de Especialidad de Ingeniería Ambiental. A ambos, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir. Quisiera en primer lugar delimitar el tema en el sentido de que por medio de un ejercicio que hicimos de manera interinstitucional, el sector académico, el sector profesional y el Sistema Nacional de Prevención de Desastres, nos decidimos hacer una actividad en la que por medio del intercambio de las experiencias que hemos tenido cada uno con el paso de estos huracanes, pudiéramos obtener algunas enseñanzas que pudieran optimizar ese sistema compuesto por diversos elementos, instituciones, organizaciones, interinstitucional e interdisciplinario. Sí, no obstante, ese primer encuentro que tuvimos, lo que dio fueron los elementos básicos para obtener lecciones aprendidas. El proceso de obtener las lecciones aprendidas requiere continuar este proceso hasta llegar a un punto en el que las enseñanzas puedan llevarse a un nivel de operación y mejoramiento de la situación que prevaleció con el paso de esos huracanes. En segundo lugar, quisiera decirles que la presentación pretende dar los principales temas y subtemas que analizamos de manera conjunta para llegar a estas lecciones aprendidas. Cuando me refiero a temas y subtemas, hay temas básicos para entender lo que el Sistema Nacional de Prevención de Desastres trata de mitigar, prevenir y manejar. Partimos desde el concepto de el hombre, su salud, sus riesgos, cómo se relaciona este con el clima, con el microclima y las variables que son necesarias para entender la atención a un desastre. En función de eso, de esos conceptos, comenzamos el intercambio de experiencias, va a ser el fuerte de esta exposición, hasta, por último, señalar los componentes más relevantes en los que pensamos se debe cifrar la atención para que las lecciones aprendidas, las enseñanzas que obtuvimos, se conviertan en líneas de acción hacia el futuro. A manera de resumen, primeramente introducimos ya el tema y posteriormente vamos a ver las principales variables en las que nos vamos a concentrar. A manera de índice tenemos que contestar en primer lugar, ¿por qué las lecciones aprendidas? ¿Qué es lo que pretendemos? Cuando decidimos a emprender esta tarea de obtener lecciones con el paso de esos dos huracanes. En segundo lugar, el rol de las profesiones de ingeniería y arquitectura y sus organizaciones. También lo vamos a abordar. Vamos a hacer énfasis en que la información y la coordinación desde una visión de sistema debe ser planeada y monitoreada. También un tema que vamos a abordar es aprender de los daños. Los daños nos pueden mostrar la forma, la magnitud, la incidencia con que los fenómenos, en este caso huracanes, afectaron la infraestructura, las viviendas, las edificaciones, la vía de comunicación, etcétera. Y a partir de los daños, del aprendizaje, del daño de tipo y su magnitud, incidir sobre las normas, sobre la formación continua y el diseño y construcción al futuro. Si nosotros logramos aprender de los daños, podemos mejorar las normas técnicas. Y al mejorar las normas técnicas, sin duda, tenemos que incidir en el desarrollo de los recursos humanos y, por supuesto, en los resultados de incidencia sobre la vulnerabilidad y resiliencia.
un tema central al abordar de la ingeniería y la arquitectura es detectar. Los ingenieros y arquitectos debemos ser capaces de prevenir, detectar, valorar y evitar las vulnerabilidades. Evitar aquellos puntos en los que se puede desencadenar, puede causar, puede ocurrir un suceso inesperado, producto de un riesgo que pueda convertirse en un peligro y un desastre. Igualmente tenemos que incidir por medio de las normas técnicas del ámbito de la ingeniería y la arquitectura en la resiliencia, es decir, la capacidad que tenga el sistema, estos elementos, esta edificación en vías de comunicación, en recuperar su normalidad de manera pronta y efectiva. Hasta aquí hemos analizado analizaremos principalmente cómo se fueron gestando estas lecciones aprendidas y para qué sirvieron. Pero un punto especial que abordaremos será el contexto en el que se da la situación del paso de los huracanes, que es muy particular en el sector atlántico, con su propio desarrollo urbano, su clima, su geografía, su geología, sus recursos hídricos, etcétera. Para finalizar con una macro reflexión, ¿qué es lo que, cómo se relaciona la situación climática con el medio ambiente, con las soluciones tecnológicas, con el marco normativo y, por supuesto, algo muy importante, con la lógica económica empresarial, con la lógica económica productiva? De tal forma que, a manera de introducción, reiteramos que no se pretende ser categórico ni conclusivo en relación a las lecciones aprendidas, considerando el rol de los ingenieros, arquitectos y sus organizaciones, sino más bien los primeros elementos para profundizar en esas enseñanzas. Las enseñanzas que nos permitan ver un suceso inesperado. Fue la ocurrencia de 2 huracanes de forma continua y de gran magnitud. No todo el tiempo suceden 2 huracanes de forma casi continua y de gran magnitud. Esto le da una relevancia que debe ser también objeto de lecciones aprendidas y enseñanzas. Y en el contexto de 2 huracanes, teniendo de fondo la pandemia causada por el coronavirus. Esto requiere metodología y forma activa y una reflexión conjunta del sector normativo, académico y profesional, que es lo que pretendimos con este ejercicio. Ok, debemos de partir por entender lo que es en esencia el ser humano. El ser humano es un ser biológico, psicológico y social. En esas 3 dimensiones es que hay que analizar el ser que se está enfrentando al paso de 2 huracanes. El huracán se produce principalmente por una disfuncionalidad o por la funcionalidad del medio ambiente. El medio ambiente que es temperatura, humedad, etcétera. Y ese ser humano que intercambia con su medio ambiente puede producir como resultado bienestar, ausencia de enfermedad o enfermedades mismas. Nosotros coincidimos con que la salud no es la ausencia de enfermedad. La salud la vemos como un estado de bienestar biológico, social, cognitivo, más que la ausencia de enfermedad. Pero la relación del ser humano con su medio ambiente y los riesgos puede producir también un deterioro de esa situación de bienestar, de gozo, de salud y más bien traducirse en enfermedad. Entonces decimos, el ser humano en intercambio con su medio ambiente produce una situación de bienestar, de gozo y salud o enfermedad. Y lo que causa la situación principalmente de enfermedad lo constituyen los riesgos. Los riesgos son consecuencia de los desequilibrios que existen entre el ser humano y su medio ambiente. En el medio ambiente es muy importante conceptualizar muy bien el clima y el microclima. Podemos hablar de un clima en general, pero el paso de los huracanes se da en un clima particular, en una zona particular, con su propio ecosistema, su propia ecología y su propio medio ambiente. Con estos conceptos básicos de por medio,
¿Qué herramientas son susceptibles de utilizarse para entender las lecciones y las enseñanzas aprendidas? Primero, las herramientas, normas, procedimientos, metodologías que hay para combatir el cambio climático y los riesgos biológicos. Para ambos temas, tanto para los problemas de naturaleza debido al cambio climático o para los riesgos biológicos, existe un instrumental aceptable para entenderlo y mitigarlos. Junto a estos dos riesgos y las herramientas para mitigarlos, podemos hacer uso de un conjunto de herramientas que hay para gestionar los desastres y gestionar las emergencias. Hay normas también, hay leyes, hay personas y recursos humanos entrenados, recursos materiales disponibles para prevenir los desastres y atender las emergencias. Otras herramientas muy importantes para un desastre o el paso de un huracán, o en este caso dos continuos, es la vigilancia del clima, la vigilancia de los parámetros claves para predecir la evolución de un fenómeno atmosférico y los estudios previos que tengamos de vulnerabilidad y resiliencia. Sin duda que los estudios de vulnerabilidad permiten atender de previo las situaciones, los riesgos que puede causar un desastre. La vulnerabilidad es muy importante. Por eso es que decimos que una labor básica de la ingeniería y la arquitectura es detectar puntos vulnerables. Y junto a detectar puntos vulnerables se encuentra la resiliencia. ¿Cómo hacemos si a pesar de hacer todas las medidas de mitigación y de neutralizar la vulnerabilidad, ocurre el fenómeno no deseado? Entonces tenemos que recuperarnos rápidamente bajo el concepto de resiliencia. Y también existe instrumental, teórico, práctico, normativo para incorporar los conceptos de resiliencia en las capacidades locales de recuperación. Detrás de todo esto está un concepto muy importante que es el desarrollo sostenible y la ingeniería ambiental. Son dos herramientas muy importantes. También hay un cuerpo normativo y una enseñanza apreciable sobre el desarrollo sostenible. Y al final de cuentas, volvemos al gran deseo de la conceptualización de la salud. Todo esto debe llegar a tener un ser humano saludable, es decir, apto para el trabajo, apto para la sociedad, alegre, para disfrutar la vida en bienestar. Bajo estos conceptos y enfoques y esas herramientas que podemos decir que en primer lugar debemos partir de una situación actual. Y bajo esa situación actual tenemos que tipificar, tenemos que estar claros, tipificar y estar claros que los fenómenos llamémosle atmosféricos no deseados, como huracanes, tienden a aumentar por su frecuencia, su magnitud y los daños que causan. Si estudiamos a fondo la frecuencia, la magnitud y los daños que causan, estamos aptos para actuar de forma integral e integrada. Tenemos que aprender, tenemos que tener buenos diagnósticos de vulnerabilidad y resiliencia para entonces actuar de forma integral e integrada. Por eso la necesidad de las lecciones aprendidas, porque aquí debemos de decir qué enseñanza nos deja esto para mejorar, para actuar de forma integral e integrada. Aquí es muy importante que en ese actuar de forma integral, el rol de los ingenieros, arquitectos y sus organizaciones. Y vamos a ver por qué. Es importante el rol de los ingenieros, arquitectos y sus organizaciones. De tal forma que la búsqueda de lecciones aprendidas nos debe llevar a la mejora continua. La mejora continua en las normas de diseño, de construcción, para la operación y la formación continua. Para terminar, un proceso de trabajo con experiencias de las partes listos para el mejoramiento continuo.
tal manera que formemos un círculo virtuoso en el que está de por medio conocer y tipificar la situación actual, las necesidades de actuar de forma integrada, incorporando a los ingenieros y arquitectos las lecciones aprendidas para mejorar las normas del diseño de construcción, operación y la formación continua. Les había dicho que es muy importante el rol de las profesiones de ingeniería y arquitectura porque su actuación cabe perfectamente en las tres etapas que tradicionalmente se señalan en cuanto al desastre. Primero, en la prevención y preparación de los daños, de las consecuencias, ante todo humanas, pero también de las consecuencias de la infraestructura en general y particularmente de la infraestructura productiva e infraestructura pública. ¿Cómo actúan los ingenieros en esta etapa de preparación y prevención de los daños? Bueno, diseñando y construyendo en base a normas que muestran efectividad. Si decimos que diseñamos edificaciones públicas y privadas considerando las enseñanzas de los daños de los huracanes, nuestras normativas deben permitir mitigar de mejor manera un huracán. Además de trabajar en la preparación y prevención, también tenemos en la emergencia misma. En la emergencia misma hay que mantener en funcionamiento actividades esenciales. Hay que mantener en funcionamiento el transporte, la energía, el agua potable, la infraestructura de salud, etc. Hay actividades que para atender la respuesta a la emergencia se necesita que estén en funcionamiento. Y en eso el rol de los ingenieros y arquitectos es muy importante también. Posteriormente, en la tercera etapa, pasamos la prevención, pasamos la emergencia, entramos a la etapa de reconstrucción, que es rediseñando y reconstruyendo, aportando para optimizar. Esta parte última, aportando para optimizar, es si tenemos lecciones aprendidas de sucesos similares, ya sean nacionales, de otros países, el rediseño y la reconstrucción va a partir de las experiencias previas que se han tenido. De tal forma que queda bastante claro que el rol de los profesionales de ingeniería y arquitectura pasa desde el diseño hasta el rediseño y la reconstrucción. Por supuesto que no es solamente la ingeniería. Estos son procesos interdisciplinarios. Aquí caben los estudios de factibilidad, los estudios financieros, los estudios de uso y manejo, los estudios de operación y mantenimiento, etcétera. Podemos también, le damos mucho énfasis, pudimos captar en esta sesión de trabajo que la información y la coordinación debe ser planeada y monitoreada. Planeada para que suceda como estaba prevista y monitoreada para ver que estamos en disposición de llevarla a efecto. Y debe ser planeada y monitoreada tanto en la etapa de prevención, de respuesta a emergencia y recuperación. Aquí hay algunos temas como la finalidad, cuál es la finalidad de la información en la etapa de prevención, qué es lo que vamos a monitorear, quién va a emitir y recibir la información en esta etapa de preparación, la frecuencia con la que la va a recibir, la modalidad, si es online, si es las diversas modalidades y tipos que hay. Igualmente debe ser planeada la respuesta, tanto en cuál es la finalidad de la información y la coordinación en la respuesta a la emergencia. ¿Qué rol van a jugar los profesionales de la ingeniería y la arquitectura y sus organizaciones? Una finalidad en la respuesta a la emergencia, habíamos dicho, es mantener funcionando ciertos servicios básicos. En la recuperación y reconstrucción, la finalidad de la información y la coordinación es, en base a las lecciones aprendidas, la información disponible de otros fenómenos similares o de fenómenos anteriores o de fenómenos que ocurrieron en otros países o las lecciones aprendidas, recomendaciones que ya existen, técnicamente correctas, económicamente factibles, socialmente aceptables, de fenómenos que ya han ocurrido, las incorporamos a la etapa de recuperación y reconstrucción. El concepto central es que la información y la coordinación
con una visión de sistema de prevención de desastres, debe ser coordinada, monitoreada y planeada. ¿Cómo estamos así? Se hizo bastante énfasis en aprender de los daños para incidir en las normas, la formación continua, el diseño y reconstrucción. Se parte de que los fenómenos, los daños ocurridos a la infraestructura, las edificaciones, pueden ser objetos de estudios, pueden ser objetos de monografía por parte de estudiantes que se van a graduar, pueden ser objetos de investigaciones, pueden existir bancos de datos nacionales e internacionales de cuáles son los daños, qué tipo de daño y cómo se han resuelto en centros de documentación, etcétera. Lo importante es que el tipo de daños actuales, potenciales y los daños ocurridos en otras latitudes nos puedan servir de información para mejorar la reconstrucción, para mejorar el cuerpo normativo. En primer lugar, entonces, buenos estudios, monografías, mueven la rueda dentada de generar propuestas de soluciones técnicas y mejoramiento de normas de diseño y prácticas constructivas. No partimos de cero, ya hay suficiente experiencia nacional e internacional sobre el tratamiento de los huracanes y su reconstrucción. Si generamos propuestas de solución, el siguiente paso, el consecuente, es la formación continua para la prevención, atención y reconstrucción. Hacemos nuevamente el énfasis que la formación continua es en el ámbito productivo, para el diseño y construcción, en el ámbito de prevención, en el ámbito de atención al desastre, en el funcionamiento de la infraestructura básica y en la reconstrucción por medio de la incorporación de enseñanza sobre el tipo de daño y las soluciones. Es muy importante que tengamos en cuenta que las enseñanzas tienen que ser, en la medida de lo posible, incorporadas a las normas y metodologías y generar, siempre que sea posible, soluciones tipificadas. Qué sé yo, si un fenómeno repetitivo al momento de un huracán es el desprendimiento de los techos, ¿cuál es la solución tipificada que vamos a tener al desprendimiento de los techos? Si otro daño tipificado por efecto de los huracanes son las ventanas, ¿cómo vamos a diseñar y construir las ventanas para evitar, en la medida de lo posible, de acuerdo a los conocimientos técnicos y las habilidades humanas, evitar que ésta se convierta en una fuente de riesgo o de daño? De tal forma que la actualización de metodologías y herramientas, más los recursos humanos y materiales asignados, den como resultado actuar sobre la prevención a nivel de la vulnerabilidad y la resiliencia. Esos son los dos puntos clave. Actuar sobre la vulnerabilidad y la resiliencia. Y actuar sobre la vulnerabilidad y la resiliencia nos lleva a actuar en las tres etapas. En la etapa de prevención, en la etapa de situación del desastre o del paso del huracán y la reconstrucción posterior. Tenemos que ver que las soluciones técnicas como las que vimos ampliamente, muy bien documentadas el día de hoy en las exposiciones anteriores, en donde hay muchas soluciones para problemas de tipos muy variados. El reto de nuestros ingenieros y arquitectos y sus organizaciones es cómo el contexto nos ayuda a que se apliquen esas soluciones técnicas o cómo el contexto nos limita en que se apliquen esas soluciones técnicas. Y en el contexto es muy importante tener claros aspectos como el clima, cuáles son las características propias del microclima de la región en la que vamos a actuar, la posición geográfica, cerca de ríos, lejos de ríos, cerca del océano, lejos del océano, el tipo de suelo y la geología, los recursos hídricos y la hidráulica. Muchos de los desastres que personalmente conozco que han ocurrido a infraestructura básica son infraestructuras que se crean muy cercano a fuentes de recursos hídricos.
Y sabemos que en el paso de un huracán no solo es el fenómeno de los vientos, sino que iba aparejado gran cantidad de carga acuática, y eso hace crecer los ríos o los recursos hídricos en general, o sacarlos de su curso, y eso produce inundaciones y daños a la infraestructura. Entonces, ese contexto en el que vamos a ofrecer las soluciones tecnológicas debe ser muy, muy estudiado y muy tomado en consideración. También vimos exhaustivamente la influencia del desarrollo urbano local. Estas soluciones que vamos a proponer a nivel individual para una edificación se dan en el contexto de un desarrollo urbano local. Por ejemplo, si la cultura, en el caso particular del paso de estos huracanes, si la cultura de las poblaciones es vivir, trabajar, disfrutar cerca de los recursos hídricos como los ríos, ¿cómo debe ser entonces ese desarrollo urbano local para que sea apropiado a la cultura y a la manera de pensar de las comunidades? Son los elementos del contexto que limitan las aplicaciones y las soluciones tecnológicas, además de situaciones particulares que se dan al paso en el territorio, al paso de un huracán, como son las prácticas productivas, etcétera. Todo este contexto, el buen uso de todas esas variables, clima, posición geográfica, desarrollo urbano, situaciones particulares, es lo que puede generar soluciones sustentables. Hoy vimos de manera magistral el uso de los materiales. En el caso del paso del huracán Eta y Iota, tiene que ver mucho también. Yo aprendí mucho en cómo, en esas exposiciones, cómo la urgente necesidad de que para que las soluciones sean sustentables, utilizar en la medida de lo posible los materiales locales. A eso es lo que nos estamos refiriendo cuando necesitamos hacer el buen uso del contexto para producir soluciones que se van a mantener en el tiempo. Además, que esos materiales son usados por personas que tienen una cultura, que conocen también ancestralmente han resuelto este tipo de problemas de una manera que también tienen que ser considerados y tomados en cuenta. Para finalizar, después de haber intercambiado de forma amplia sobre el tema del paso de estos huracanes, detectamos temas claves en los que hay que trabajar. El primero es en la información, que ya vimos la finalidad, el propósito, la frecuencia, la modalidad, etcétera, la coordinación y la comunicación planeada. Eso es un tema clave. Tener centros de documentación e investigación y estudio sobre los fenómenos atmosféricos y los daños es otro tema clave. Muchos de nuestros problemas ya existen soluciones tecnológicas, de lo que se trata es de considerar el contexto y saber aplicarlo. Otro tema clave son los recursos humanos. Cuando decimos recursos humanos, queremos referirnos de manera particular a los recursos humanos locales. Es bueno, necesario, conveniente tener recursos humanos manejando los sistemas de todos los tipos de desastres, de todos los tipos de riesgos a nivel nacional, pero también es bueno tener recursos humanos con habilidades particulares a los tipos de riesgos y tipos de desastres que podrían ocurrir a nivel local. Y ahí tenemos una fuente importante de mejoramiento de los recursos humanos. Otro tema clave es la tecnología, y la tecnología particularmente a la tecnología de comunicación e información. No es difícil manejar la situación del clima, de los daños casi en tiempo real. Yo recuerdo en un desastre que me tocó atender, particularmente el huracán Mish, yo recibía un reporte como 3 veces al día, y lo recibía por fax, y ahí yo tuve que diseñar el tipo de información que necesitaba, la frecuencia con la que me iba a llegar, y después consolidarlo y tener una epidemiología de los tipos de daños que se estaban ocurriendo, y después compararlas contra los planos y llegar a hacer el primer intento de reconstrucción sin necesidad de verlo,
lo que estaba sucediendo muchas veces en el terreno, en todo el territorio nacional, como fue el caso de este huracán Michi. La tecnología está de nuestra parte, es un tema clave que tenemos que desarrollarlo de manera conveniente. Y muy importante, como quinto tema clave, la interinstitucionalidad y la multidisciplinaridad. Estos son temas que no se abordan solo desde el punto de vista de la ingeniería, sino que tienen que ver mucho con la salud, con la geología, con la hidráulica, tienen que ver mucho con la economía, tienen que ver con normas y procedimientos de orden empresarial, de orden gubernamental, del funcionamiento de los códigos constructivos, de las leyes particulares que hay en cuanto a gestión de riesgos de desastre, etcétera. La interinstitucionalidad multidisciplinaria constituye el quinto tema de temas claves que deben de ser llevados a sus temas y mejorados, que puedan incidir en un mejor abordaje y en las lecciones aprendidas producto del paso de estos dos huracanes. De esos temas claves se pueden derivar 4 recomendaciones básicas. Primero, actuar sobre los recursos humanos. Segundo, la documentación técnica, los centros de documentación en donde se documenten debidamente no solamente estos huracanes ocurridos en el territorio nacional o centroamericano, sino cualquier tipo de huracán en cualquier parte del mundo tiene que darnos sus lecciones aprendidas, los tipos de daños que causó, las soluciones tecnológicas que se encontraron, y eso va a facilitar cualquier mejoramiento normativo, formación continua y la reconstrucción, así como la prevención y la emergencia como tal. Tercer punto, la formación continua. Muy importante, salió el tema del mantenimiento y conservación. Muchos buenos diseños, buenas construcciones, si no son debidamente operadas o no son debidamente mantenidas con estándares de exigencia, tienden a deteriorarse y a colapsar de manera más sencilla. Y otro tema que apareció también es trabajar con la parte cultural en la reconstrucción y en el abordaje del desarrollo local y urbano. Muy importante al tema clave de la interinstitucionalidad es el enfoque de sistema. Y aquí lo que sí podemos estar claro es que a nivel mundial se reconocen los sistemas de prevención de desastres. No hablan de la prevención de desastres en general, sino los sistemas. Y la palabra sistema le da la connotación que nosotros obtenemos de alguna manera como un elemento clave en las lecciones aprendidas y las enseñanzas del paso de estos dos huracanes. Una reflexión pudiera ser que a veces el énfasis que se pone en los sistemas de prevención al momento de la emergencia de manera conveniente y acertada en la preservación de la vida humana. Pero hay que hacer el link entre la preservación de la vida humana y el funcionamiento de ciertos sistemas claves, como los que hemos mencionado, de comunicación, transporte, energía, agua potable, etcétera. Y eso, mantenerlo con una perspectiva de la reconstrucción. Son las 3 etapas vistas integralmente las que permiten un buen enfoque del tratamiento, como lo dicen las leyes nacionales, de la prevención y atención a los desastres naturales. Con esos temas clave y esas recomendaciones quisiera hacer una última reflexión. En todo sistema, en todo proceso, hay barreras de entrada y barreras de salida. En la actualidad podemos encontrar que las barreras de entrada se refieren mucho al financiamiento, la magnitud, el tamaño del financiamiento es una barrera de entrada para hacer una carretera con todos los estándares, tanto de constructivo como de resiliencia. Pero no solamente para los estándares constructivos de resiliencia, sino una barrera de entrada son los costos, las inversiones. En estos momentos la competencia a nivel de inversión es muy fuerte y es una barrera de entrada. Pero también hay barreras de salida. Una vez que yo he hecho una inversión muy fuerte,
difícilmente puedo dejar de hacer la operación, el mantenimiento y la explotación en el tiempo no previsto. Toda inversión grande y fuerte necesita un tiempo mínimo de operación para su retorno apropiado. Son las barreras de entrada y de salida. Pero las inversiones también son otro aspecto a considerar. Toda inversión está prevista en un tiempo y está prevista en un tiempo de desembolso y en un tiempo de retorno. Las barreras de entrada, más las inversiones, más los recursos naturales y las ventajas comparativas y competitivas es lo que están generando de manera acelerada inversiones para grandes economías de escala. Las inversiones pequeñas con baja economía de escala tienden a ser de menor productividad, tienden a verse alteradas en su calidad, en los recursos humanos calificados. Entonces, en nuestro medio, lograr grandes economías de escala no es fácil. No es fácil, es más bien complejo. Si ligamos las economías de escala con las barreras de entrada y de salida, el vínculo de los recursos naturales para crear ventajas comparativas y competitivas, vemos que las soluciones tecnológicas sí existen desde el punto de vista técnico. Sí hay muchas soluciones desde el punto de vista técnico, pero el punto es que las soluciones que nosotros ofrezcamos, los ingenieros y arquitectos, para cualquiera de las tres etapas, tienen que ser técnicamente correctas, por un lado, que es lo que podemos generar por medio de las lecciones aprendidas, los centros de documentación, las experiencias de otros huracanes, las experiencias de otros países, los estudios e investigaciones que se formulan a nivel mundial por centros especializados, las universidades, etcétera. Pero también tienen que ser económicamente factibles. Y en lo económicamente factible es donde entran las economías de escala. No es lo mismo hacer un pequeño tramo de carretera y mover todos los equipos necesarios por una carretera, por un tramo pequeño, que para un gran tramo. A eso es a lo que nos referimos con las economías de escala. Que además de generar las soluciones que nosotros los ingenieros podemos proponer como técnicamente correctas, también necesitamos que sean económicamente factibles. Pero también hay otras dos características muy importantes, y es que sean socialmente aceptadas. Es decir, que la comunidad que está siendo afectada por los fenómenos sea capaz de incorporarse rápida y eficazmente y con entusiasmo al uso de esas soluciones, a la implementación de esas soluciones, y culturalmente sustentadas en el caso concreto del Mar Caribe y la costa atlántica, que afecta el área de Centroamérica principalmente, afectadas por los huracanes. De tal manera que las economías de escala, las barreras de entrada y de salida, las inversiones, los recursos naturales y las ventajas comparativas y competitivas tienen que estar en armonía con las soluciones tecnológicas que propongamos. Esta exposición apunta a que encontremos las soluciones técnicas, pero en el contexto en el que se generan a nivel de las comunidades locales que podrían ser afectadas por los huracanes u otro tipo de riesgo. Siendo así, reitero mis agradecimientos a la Academia de Ingeniería de México y particularmente al ingeniero Guillermo Casar, que están activos en estos temas de marcos normativos, ambiente, cambio climático, etcétera. Muchas gracias, yo les agradezco mucho. Espero que este ejercicio que hicimos sobre las lecciones aprendidas con el paso del huracán Iota pueda ser de insumos también y de utilidad para otros amigos y países hermanos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ingeniero Óscar Ríos. Y bueno, pues obviamente pues agradecerle esta valiosa conferencia que nos dio de pues esta experiencia de estos dos huracanes que atravesaron obviamente pues a nuestro querido Nicaragua, y pues queda claro que pues son situaciones que
se dieron en menos de 15 días el paso de uno y luego el segundo huracán. Y bueno, pues en nombre de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Ambiental de la Academia de Ingeniería de México, bueno, pues le agradecemos mucho su conferencia. Gracias, A ingeniero. ustedes, muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y 2 huracanes seguidos en menos de 15 días y teniendo de trasfondo una pandemia mundial. Sí, hay lecciones aprendidas que deben de ser consideradas. Muy amable de su parte. Un saludo para todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.